Entonces, hermanos, para que nos demos una idea de todo esto, vamos a ir a ver Mateo. Todo Mateo, el capítulo 2, habla de, de cómo, ¿verdad? El Señor, cómo Él nació, o sea, cómo nació Él, qué es lo que sucedió cuando Él vino pues, a la tierra, desde que era niño y todo eso. Y esto lo vamos a ver en Mateo. Sí, lo vamos a ver en Mateo. Lo otro, ni Lucas ni eso no hablan de esto, pero Mateo sí habla y lo describe, o sea, como les dijera yo, describe muy bien pues lo que sucedió, cómo se dieron los hechos cuando el Señor vino a la tierra. Déjenme que voy a buscar con mi Biblia Mateo. Wow. Estoy buscando Mateo para que lo leamos juntos, para que veamos lo que dice la palabra y por qué pues nosotros debemos de ver si se puede o no se puede ciertas celebraciones, ¿verdad? Que no están escritas en la palabra de Dios. Veamos. Aquí, cuando empieza Mateo desde el capítulo 1, habla de la genealogía de nuestro Señor. ¿Ah? Y empieza quién engendró a quién y todo eso. Y entonces habla de todo esto, ¿no? Y que fulano engendró a sutano y hasta que llega a nuestro Señor. Pero lo que a nosotros ahorita en el momento pues nos interesa, ¿verdad? Pero aquí estamos viendo la genealogía de dónde viene. Y si nosotros vemos, pues nuestro Señor Jesús no viene de Roma, sino que Él viene desde atrás, ¿verdad? Porque si usted quiere, la podemos leer. Genealogía, dice, de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos, así sucesivamente hasta llegar a nuestro Señor. Hay 14 generaciones hasta llegar a Jesús. Ahora vamos a ver el nacimiento, cómo se da y de lo que habla la palabra. Dice así, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Ella era una doncella aún, no se había casado, no había conocido ningún hombre. Y dice de que ella concibió del Espíritu Santo, o sea, quedó embarazada porque así lo quiso el Señor, o sea, por medio de su Santo Espíritu Santo, ella quedó embarazada. Pero dice que José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Claro que ningún hombre, ¿verdad?, quiere casarse con una mujer que se supone que es una doncella, que nunca ha tenido, que nunca ha conocido varón, y hasta ya le viene con un regalo, ¿no? Con un bebé. Pues él no quería, pero dice que él, pues, él era un hombre justo y no quería infamarla, porque también si él hubiera salido hablando, pues que esta mujer me engañó, la hubiera dado donde su padre de María, pues la hubieran apedreado, ¿no? Como era la ley en ese momento. Entonces, sino que él quería dejarla secretamente, ya, o sea, con tranquilidad. Entonces dice la palabra en el versículo 20 del capítulo 1, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Un ángel viene y le revela a él que no tema, porque María no tiene ninguna culpa, sino que es algo que Dios está haciendo y está utilizando a María como un instrumento para que el Señor, o sea, Jesús, Dios, se encarne
aquí en la tierra y pueda venir como hombre. Entonces, le sigue diciendo el ángel a José, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, o sea, en hebreo, Yahshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquí se lo dice claramente, ¿no? Cómo le iban a llamar, el nombre y todo. Vemos pues que nosotros a quien seguimos es a un hebreo, a un judío, porque aquí lo está diciendo. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el Señor por medio del profeta. Y entonces dice que hubo un profeta, ¿no?, que habló al respecto de esta venida del Señor. Este profeta dijo que vendría el Señor Jesús. Y entonces dice, todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Ya? Dios con nosotros, no era cualquier persona la que venía al mundo, sino Dios mismo, o sea, el Hijo de Dios. Él dijo esto, o sea que vendría este Mesías, y despertando José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado, y entonces él recibió a María como su mujer, la recibió, pero dice la palabra, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús, aquí en esta Biblia, ¿verdad? Entonces vemos de que José no, o sea, de que él no toca a María en ese tiempo, porque es sagrado eso que María tiene en su vientre, el Hijo de Dios. Pero la palabra misma lo dice, que él no la conoció, sino que la palabra dice hasta que dio a luz su hijo primogénito, lo que significa que María ya dejó de ser virgen. Tiene el hijo igual que cualquier mujer. Y después de eso, pues ella pues ya tiene relaciones con su esposo, con José. Ya deja completamente de ser virgen, como hoy quieren hacer ver, pues que María sigue siendo virgen, la virgen, y por eso es que la llaman la virgen, porque pues virgen viene de virginidad, de que la mujer pues no ha conocido ningún varón. Pero aquí lo dice la palabra bien claro. Pero no la conoció hasta que dio a luz al hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. O sea que ya después, pues José conoció a su mujer, pues estuvo con ella como lo que eran, como esposo. Y aquí sigue narrando, porque vamos a leer todo el capítulo 2 para desglosarlo un poco. Y entonces cuando yo les decía que aquí en Mateo, que habla de que el profeta, dice tal y como lo dijo el profeta, aquí dice, dice tal y como lo dijo el profeta. Este profeta se llamaba Miqueas. Así que si usted quiere ir a leer lo que dijo Miqueas, allí lo puede ir a buscar en Miqueas, cuando él da habla de esto, que dice aquí cómo sería, cómo concebiría esta virgen del Señor y todo eso. Él lo dice en Miqueas, ¿ya? Ahora, la visita, dice, de los magos, dice aquí en esta traducción de esta Biblia, que es una Biblia, pues esta que yo estoy leyendo es la Reina Valera de 1960. Pero en realidad, si nosotros nos ponemos a pensar un poquito, aquí no está bien traducido esto, porque no eran ningunos magos. En otras Biblias, y yo fui a buscar también un poco de información, y habla de sabios. Recordemos también que en la palabra de Dios no hay nada
que Dios relacione con la magia. Magos quiere decir magia y todas esas cosas. Y Dios aborrece todas esas cosas. Entonces no podía el Señor agarrar unos magos que andaban haciendo allí cosas, ¿no? Y decirles vayan a ver al rey que viene de nacer. Entonces desde allí ya empezamos a ver que no son ningunos magos. Pero recordemos también que todas estas traducciones pues fueron también traducidas por católicos, porque estos hermanos Valera eran católicos. Y pues ahí le cambiaron, en vez de decir unos sabios, que eran personas que el Padre mandó directamente, que venían directamente de Dios, porque los guió por medio de una estrella, pues aquí dice mago. Y entonces por eso es que hoy la gente, pues si nosotros vemos en los nacimientos, pues que los 3 reyes magos, ¿ya? Entonces, como yo les voy a decir, solo Mateo habla de esto, ¿eh? Solo Mateo habla de los sabios, de estos sabios y no magos, de estos sabios que le traen muchos presentes al Señor, le traen muchos presentes y la palabra dice que vienen de tierras lejanas, ¿ya? Que vienen de tierras lejanas. Entonces veamos qué es lo que sigue diciendo. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, escuche bien, cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos sabios, diría yo, no magos más. Pero aquí dice magos, pero ya les dije yo que no, que esto no está, no sé, ¿verdad? Y ahora aquí habla de magos, pero no eran magos. Porque si nosotros usamos un poquito también, como les dije yo, el discernimiento, no pueden de ser magos, porque los magos pues son los que hacen magia y esas cosas, y Dios no está de acuerdo con eso. Pero como les dije, en otras Biblias sí habla de sabio. Entonces dice que ellos nos especifica la Biblia. Mire cómo la Biblia nos especifica muchas cosas si nosotros queremos darnos cuenta de la verdad. Jesús nació en Belén, o sea, un pueblo muy chiquito, en Belén de Judea, o sea, era de ahí, de ese pueblo de Judá, de la tribu de Judá. Ahí nace él, o sea, por eso es que él es un judío. En días del rey Herodes, en ese momento estaba Herodes. Han habido otros Herodes, ¿eh? Después de este rey Herodes hubieron otros, varios Herodes, pero aquí estamos hablando de este. Y que vinieron del oriente a Jerusalén unos sabios. Entonces vemos que ellos no vienen de por aquí, no vienen de Europa. Especifica aquí la palabra que ellos vinieron de oriente. ¿De qué parte de oriente? Pues aquí no lo especifica tampoco la palabra. Recordemos también y que veamos, pues aquí lo que estamos viendo es de cómo la palabra de Dios contradice completamente la teoría de la Navidad. Porque dice que ellos vinieron de Oriente. Imagínense en ese momento cuando estos personajes, estos sabios vienen a ver a Jesús, que vienen a traerle presente y le traen regalo. Cuando ellos vienen a verlo, esta gente viene en camello, como dicen, tantito andando y tantito montados en un camello. Y se imagina cuánto tiempo les llevó desde donde ellos vienen hasta llegar a Belén, a donde ellos venían a ver al Señor, o donde Él estaba en ese momento. Se les pudo haber tomado un año, un poquito más, pero más o menos algo así. Porque antes solo ir de un lugarcito por ahí cerca era una semana de caminada. Imagínense venir desde por allá hasta aquí. ¿Cuánto tiempo les llevó a ellos en el camino? Que tenían que descansar, que tenían que comer, que tenían que hacer sus necesidades. Todo eso cuenta. No como hoy que nosotros podemos tomar un avión y ponernos de aquí al fin del mundo, que es allá, a la Patagonia, Chile, allá Argentina, lejos, ¿verdad? Sabemos que agarramos un avión de aquí a no sé dónde y de no sé dónde para allá y estaremos llegando mañana, yo qué sé, pero llegamos. En esos tiempos no era así. Imagínense desde el oriente llegar como, digamos, hasta Chile. Y hubiera llegado ancianita esas personas, ¿no? Entonces, en ese tiempo, también estas personas, estos sabios, se tomaron un buen tiempo hasta llegar donde estaba el Señor,
o sea, donde estaba en ese tiempo, pues ese niño que acababa de nacer. Entonces desde allí vemos que no estaba recién nacido, como dicen, y como ponen allí en el famoso nacimiento que le llaman el portal de Belén, y que esto y que lo otro, y que luego pues el niño está envuelto en pañalitos y está acostado en un pesebre, y todos los animalitos allá afuera y los camellos más para allá, y los famosos 3 reyes magos están allí. Y eso, imagínense qué mentira, son reyes y son magos. En la palabra de Dios no dice que eran reyes magos, pero ellos les dicen reyes, no sé por qué. ¿Reyes de qué? Aquí la palabra de Dios no habla de ningún rey mago, y ni habla de magos, sino de sabios, que eran quizás estudiadores de los astros y de cosas, y que gente que pues que el Señor los hizo llegar hasta donde estaba ese niño. Pero ese niño ya no era un niñito chiquitito, como lo quieren hacer ver. Porque aquí lo dice. El versículo 2 dice, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. En ningún lado aquí dice de que eran reyes magos. No dice la palabra. Y ellos vienen preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos? Para que veamos que nuestro Señor vino como rey desde un principio. El rey. Ellos vienen preguntando por un rey. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Venían a adorar a ese rey. Entonces no podían haber sido magos. Como yo ya les dije, que no tiene nada que ver con Dios, la magia y esas cosas. Eran sabios y no eran tampoco reyes. Allí empezamos a ver puras mentiras. Y la gente, ay sí, los reyes magos. Hasta yo creo que hay una fiesta de los reyes magos, creo que es el 6 de enero, el día de los reyes magos, que traen presente y que no sé qué y que no sé cuánto, ¿verdad? Entonces, para que vea, y ellos dicen, venimos a adorarle. ¿Ya? Ahora, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. No solo fue Herodes, sino que todo el mundo dice preguntándose, ¿y cuál es ese rey que ha nacido? ¿Y quién es? Y ya, entonces, y ahora está el rey Herodes sentado en su trono, ¿y quién lo va a desplazar? ¿Cómo que el rey de los judíos? ¿A dónde está ese rey? Hay que cortarle la cabeza, yo soy el rey, ¿ya? Entonces, eso lo deja como con un mal sabor cuando estas personas, estos sabios pasan por allí preguntando por ese rey. Pues eso como que le carcome, ¿no? El ego a este rey, y dice, no puede haber otro rey. El único rey aquí soy yo, ¿no? Porque dice que se turbó oyendo esto. Herodes, ese rey, se turbó, y también toda Jerusalén con él. Entonces dice, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntó dónde había de nacer el Cristo. ¿Ya? ¿Dónde debe nacer este Cristo? O sea, le preguntan a quiénes, a los sabios. Dice que convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer ese Cristo, ese rey. Entonces los sabios dicen así, y ellos le dijeron, en Belén de Judea. Ya, en Belén de Judea. Lo que vemos que el Señor pues nace en Belén de Judea, es claro, y la palabra te dice específicamente todas estas cosas, pero no da fecha de nacimiento, ni dice celebren esto. En ninguna parte habla de este nacimiento como celebración, no dice. Entonces, en Belén de Judea, porque así dice, los sacerdotes, los escribas del pueblo preguntaron y dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y entonces, como nosotros vemos, estas personas eran personas que creían en Dios y que creían en este Mesías,
porque ellos mismos le están diciendo que está escrito por el profeta, que es este profeta Miqueas, que es el que habla de esto. Y ellos, o sea, que ellos leían en ese momento, pues en lo que hoy nosotros llamamos el Viejo Testamento, que es la Torá, para ellos, la leían y ahí miraron, eran personas que leían la palabra de Dios. Porque ellos mismos están diciendo, y aparte de eso, el Señor les da iluminación a estos sabios y por medio de Él se sirve, porque Él dice que Él llama a las estrellas por su nombre. Él les pone una estrella que los vaya guiando. La estrella los va guiando y ellos van siguiendo esa estrella y la estrella hasta se pone así, miren, en la cerca y en la casa del niño. Cuando ya ellos dan con la casa, aquí está la estrella, los llevó. Para que vea pues, la estrella los lleva. ¿Por qué? Porque era la voluntad del Eterno. Entonces, como les decía yo, decía aquí, porque está escrito por el profeta, y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? O sea, era un pueblito. Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. De ahí dice la palabra de Dios, saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. No dice solo que apacentará a Judá. Y recuerden que cuando el Señor vino a la tierra, ya no estaban las 10 tribus perdidas de la casa de Israel. Ya habían sido esparcidas. Y estas, cuando fueron esparcidas, nunca más regresaron, como lo hizo la casa de Judá, que fue en cautiverio y lo volvieron a traer de regreso. En cambio, estas tribus de las 10 perdidas no regresaron. Y el Señor, cuando estuvo en la tierra, dijo, yo he venido por las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque aquí lo dice bien claro. Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. No solo habla de los judíos, sino que habla de todo el pueblo, o sea, de las 12 tribus. Y siguen diciendo, entonces Herodes, todo esto lo están diciendo estos sabios. Entonces Herodes, llamando en secreto a los sabios, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. ¿Ya? Entonces vemos que Herodes no es tonto. Él le pregunta, ay, ¿y qué pasó? ¿Y cómo ustedes se dieron cuenta? ¿Y qué? ¿Cuándo les apareció esa estrella y todo ya? O sea que hasta los llama solitos el rey, vengan. Y empieza a sacarles y cuéntenme cómo ustedes indagaron, que lo otro. Y después en el 8 dice, y enviándolos a Belén, entonces después que ella indagó y todo, les dijo, vayan allá y averigüen con diligencia acerca del niño, y cuando le hallen, háganmelo saber para que yo también vaya y le adore. Aquí vemos que pues que Herodes está mintiendo, les está diciendo a ellos pues que vayan, que a ver que si lo encuentren, y cuando lo encuentren regresen y le digan dónde está. Ya. Entonces, como yo les decía, estos hombres eran guiados por Dios. Y aparte de eso, miremos, sigamos viendo las mentiras. Aquí en toda esta palabra no habla de cuántos eran estos hombres. No dice que eran 2, no dice que eran 3, no dicen que eran 4, 5, 6, 10, 20, 30. No lo dice. No lo dice la palabra cuántos eran. Pero ellos, la Iglesia Católica Apostólica Romana, agarra 3 personajes y dice, eran 3, los 3 reyes magos, empezando, como ya les dije, ni reyes ni magos. Porque la palabra no habla de reyes. El único rey aquí era Cristo. Venían a ver al rey y ellos lo transversan. Dicen los 3 reyes magos, no. Un rey había.
al cual venían a adorar, pero ellos no eran reyes, porque aquí la palabra no está hablando de ningunos reyes, ¿ya? Para que veamos, pues, que nuestro Señor vino como Rey de Reyes, Señor de Señores, desde que Él vino, desde que nació, y que vino aquí a encarnarse a la tierra como hombre. Y entonces aquí vemos la mentira, e inclusive, como les vuelvo a repetir, no dice la palabra, la Biblia no habla de cuántas personas eran las que llegaron a ver al Señor. Y yo les digo, esta gente traía una gran cantidad de tesoro, y recuerden que en los caminos habían cuatreros, ladrones, lo que sea. Ellos no podían venir 3 pelados con tamaña carga que traían de oro, de incienso, de mirra y esto y lo otro para que los asaltaran así fácilmente en el camino. Han de haber venido con mucha más gente que los que venía ayudando también. Y no especifica cuántos sabios eran. Pero en la mentira ellos dicen que eran 3 y inclusive les pusieron nombre. La Biblia no pone nombres, no especifica cómo se llamaban. Pero si lo pusieron, a ver cómo se llamaban estos. Melchor, Gaspar y Baltasar. Ellos son los que le dan nombre. E inclusive hasta color, porque ahí están puestos en los nacimientos. 2 blanquitos y un negrito. Entonces, aquí vemos pues las mentiras. ¿Desde cuándo nos están mintiendo con todo esto? Y la gente pues poniendo ahí un cosito de Navidad, y que Baltasar era negro y que los otros 2 eran blancos y que no sé qué. Yo ni sé pues quién era el negro y quién eran los 2 blancos y que no sé qué. Pero sí están puestos ahí en el nacimiento. Y esto pues para engañar a la gente, porque la palabra no habla nada de eso. Y nosotros nos tenemos que fiar en la palabra, mismo que esté mal dicho, como aquí la visita de los magos. Pero Dios conserva la esencia, y nosotros sabemos pues que no son ningún mago, sino que posiblemente eran unos sabios que Dios utilizó y buenas personas que leían la palabra de Dios. Porque ellos dicen, como dijo, ellos mismos dijeron, como dice el profeta. No eran cualquier persona las que venían a adorar al rey. Ellos no eran reyes, ¿ya? Pero como nosotros vemos, la Biblia no habla de dónde ellos vinieron, ni nada de eso. Ni que eran blancos, ni que eran morenos, ni que eran 3, ni que nada de eso. Pues allí volvemos a ver la mentira de estos nacimientos que la iglesia, pues, católica, romana, apostólica, han, ¿cómo le diré yo? Inventado, empezando, porque todo eso, pues, son imágenes que el niño Dios que está así chiquitito, sentado, acostadito, hay grandes, hay grandototes, hay otros chiquitos. Todas esas son imágenes que Dios aborrece. Hay idolatría, que estaba ahí María en una... ¿Cómo saben cómo era María? Ahí está una cosita ahí también la ponen una mujer, así que, pues que es la famosa Virgen María. Ponen a un José. ¿Quién conoció a José? Por eso vemos la idolatría, la mentira que las personas no son capaces de ver, porque dice que el mundo está cegado por las mentiras del diablo, que el Señor le reprenda. Ahora, seguimos en el versículo 9. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, o sea, lo escucharon. Y cuando lo escucharon, dice que se fueron. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos. ¿Ya vio? Esa estrella iba delante de ellos, los iba guiando a dónde estaba ese niño. Hasta que llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. La estrella los iba guiando, y dice que la estrella se posó donde estaba el niño. ¿Ya? Entonces estos hombres, dice que al llegar, al ver la estrella, se regocijaron con muy gran gozo. Estuvieron muy contentos porque dijeron, bueno, aquí es. Después de semejante viaje que hicieron, es normal que se regocijaran, y además ellos querían adorar al rey que había nacido. O sea, de corazón, aquí vemos que sí hay un regocijo y que de verdad van a ver
al que acaba, al nacido, al que había venido al mundo, no como hoy que están celebrando, pero son entre ellos que se celebran. Ellos no se celebraron entre ellos, no se empezaron a dar regalos entre ellos mismos, sino que ellos llevaron regalos al niño, al rey. Veamos lo que dice la palabra. Y al entrar en la casa, ¿ve? Ya no están donde nació Jesús al principio, que estaban como en una cabañita porque ya no encontraron lugar, o sea, en las posadas. Ya no estaba allí, porque dice al entrar en la casa. O sea que ya el niño ya no tenía, no, ya no estaba recién nacido en pañalito, así como un bebé, como dicen ellos en ese nacimiento. Ya era un niñito. ¿Por qué Herodes mandó a matar a los niños? No mandó a matar a los recién nacidos, sino dijo de 1 año para hasta los 2 añitos más o menos. O sea que más o menos esa edad tenía ya nuestro Señor cuando estos sabios llegaron a buscarle. Entonces, al entrar a la casa, vieron al niño con su madre María. Vieron al niño, dice, con su madre María, y entraron en esa casa. Y como yo les vuelvo a repetir, vemos de que esta gente viene caminando desde hace mucho tiempo. Y también podemos hacer un paralelo con lo que dijo Herodes a los niños que quería matar, lo que significa que el niño ya no estaba recién nacido. Y todo ese tiempo se llevaron caminando estos sabios, para llegar hasta donde el niño ya no era un recién nacido, sino que podía ser un niñito entre 1 año, año y medio, hasta los 2 añitos. Ya estaba en su casa con su mamá. Y entonces dice, al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose, se postraron, lo adoraron. Adoraron al niño. Y abriendo sus tesoros, oiga bien, habla de tesoros, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero habla de sus tesoros, o sea, que no vayan a creer que es como allí vemos también en el nacimiento, unos cofrecitos que piensan que cada uno llevaba incienso, el otro llevaba mirra, y había uno que llevaba un cofrecito de oro. No, eran bastante regalos los que le llevaban, bastantes presentes, no dice, pero no era ese poquitillo como lo hacen pensar a la gente, ¿ya? Ellos le ofrecieron y le llevaron regalos. Mire que dice que se prostraron delante del niño, abrieron sus tesoros y empezaron a dárselo. Y le llevaron oro, incienso y mirra. No dice que entre ellos empezaron a regalarse ni que le llevaron regalos a María, sino que esos tesoros eran para el niño que había nacido. Después sigue diciendo, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. O sea que aquí vemos cómo pues ellos adoran al niño, le hacen todos estos regalos al niño Jesús. Y después que lo adoran y todo, que estuvieron ahí con el niño, lo que vemos de que él ya no es un bebé, sino que ya es un niñito. Ellos en sueño, antes de que se regresaran, no, an- en- antes que se regresaran, pues entonces, hermanos, vemos de que cuando vinieron estos personajes, o sea, estos sabios, no hallaron a un bebé, como yo ya les dije, ¿verdad? Sino que ya no encontraron a ese niño recién nacido. Pero recordemos que a este niño recién nacido sí lo vio alguien. Y está escrito en la palabra también, en la palabra de Dios. Dice que fueron los pastores. ¿Recuerdan? Que así hubieron pastores que vieron al niño recién nacido, a los cuales les apareció, dice que les aparecieron ángeles y estos ángeles les avisaron. Entonces aquí nos podemos dar cuenta por qué el Señor no nació un 25 de diciembre, como dice la tradición. Porque yo que vivo en este país frío aquí,
Los animales se guardan ya todo este tiempo, ya no hay animales afuera. En el verano se produce todo el alimento para los animales, o sea, lo que ellos van a comer, afrecho, el otro. Se siembran gramíneas, esto, lo otro, lo que le van a dar a los animales y ya los ponen en unas pacas o en unas ruedas inmensas. Y ese alimento se almacena y eso es lo que se le pasa dando a los animales todo el año, que sean vacas, que sean ovejas, o sea, lo que sea, ¿no? Y entonces nosotros vemos que en Israel, donde nació nuestro Señor Jesús, es frío también, cae nieve. Y que ningún pastor va a estar pastoreando ovejas en pleno mes de diciembre, que está un frío que ni quiera Dios. Súper frío. Además, ¿qué es lo que van a estar pastoreando? Si cuando un animal sale a pastorear es porque hay pasto, por eso se llama pastoreo. Hay que comer y los animales van a ir a comer por su cuenta. Pero en el mes de diciembre ya no hay pasto, ya no hay nada. Aparte de eso que ya hay nieve y entonces la nieve ya tapó todo montecito, lo que haya. Pero si vemos los animales que son salvajes, pues venados y caribú y esos animales que allá andan buscando hojita seca, lo que sea, pero ellos están acostumbrados a ese frío, porque son animalitos ya pues que no son, que no es el hombre los que los tiene domésticos. Pero aquí en este caso, pues las cabras, las ovejas y el ganado, pues los pastores andaban con ellos, pues eran animales domésticos. Y evidentemente que ningún pastor iba a estar a bajas temperaturas y la verdad es que no hay que comer pues para los animales, porque como les digo, ya en este mes, como aquí estamos con nieve, con frío, y desde que empieza a ponerse frío, todo se pone amarillo, ya se muere la hierba, los árboles botan todas las hojas y solo quedan pues los árboles secos, ¿ya? Entonces, allá en Israel es así. Estaba muy frío para que los pastores estuvieran sentados muy tranquilamente, viendo que las ovejas andaban comiendo nieve, sino que ellos ya guardaban su ganado o sus ovejas y los hacían comer al interior donde ellos los tenían. Pero en ese momento que estos sabios llegan a ver el niño, cuando ellos llegan a verlo, pues por eso que dice que ya no era un niño, sino que ya no era un bebé, sino que ya estaba más grandecito. Porque cuando Jesús nace, a ellos les avisan unos ángeles y ellos van a ver al niño y lo miran. Pero son pastores que andaban pastoreando pues sus ovejas. Entonces lo que significa que el Señor Jesús no nace en diciembre, sino que puede haber nacido antes, sea septiembre, octubre, en el tiempo que todavía los animalitos andaban pastoreando. Y tampoco cuando estos sabios llegan a buscar al niño, tampoco nos dice si fue en invierno, si fue en verano, no lo dice la Biblia, ¿ya? Pero sí, por lo que dice aquí, que estos pastores estaban allá afuera y que todo, vemos que no pudo haber nacido ese niño en diciembre. Además, recordemos que cuando María le cogen los dolores y que tiene que tener el bebé, ella lo tiene y porque ellos han caminado, han venido a un censo y han caminado un buen tiempo para llegar. Ya, aunque ella me imagino que la traían en un burrito sentada, pues, porque ella venía bastante ya avanzada de edad, pero tenían que bajar ya esa ley que había que tenían que venir. Y desgraciadamente, pues le cogen los dolores y ella tiene que tener a su niño, pues en ese momento, porque cuando un niño viene para afuera, viene para afuera. No le importa si es verano, invierno, lo que sea. Pero a nadie se le hubiera ocurrido congregar a todo este montón de gente en pleno invierno para que se congelaran si la gente no venía en carro, no venían, la gente caminaba a pie. ¿Recuerdan cuando se perdió Jesús cuando tenía 10 años? Se dieron cuenta 3 días después de caminata que Jesús no estaba entre ellos.
porque eran días para que tenían que caminar de su casa hasta donde tenían que llegar. Entonces, en pleno invierno, uno no puede, no puede caminar mucho tiempo debajo del frío. Si acaso máximo una hora, ¿qué? Yo aquí por lo menos solo no camino más de media hora a pie. Claro que si se esfuerza uno puede caminar una hora, pero ya también uno se empieza a exponer a que se le congelen los dedos o cualquier cosa, ¿no? Entonces allí vemos de que nunca pudo ser posible que naciera el niño el 25 de diciembre o en el mes de diciembre, ¿ya? En primer lugar, porque la mamá bajó y tenían que caminar, no podían venir en ese frío, podían venir bajo la nieve. Y en segundo lugar, pues también los pastores que estaban, dice, pastoreando todavía sus ovejas, cuando los ángeles les fueron a hablar del niño que venía de nacer, que sí lo vieron recién nacido. Entonces ahí nosotros podemos ver el paralelo, pues, de mentiras y de verdades. Entonces, si nosotros queremos buscar la verdad, tenemos que venir a la palabra de Dios, la cual nos dice la verdad, ¿no? Entonces, si nosotros seguimos pues viendo aquí, hasta aquí llega pues lo que es los sabios que llegaron y cómo pues encontraron al niño y que ya ellos entraron en una casa, ya no estaban en una cabañita donde el niño había nacido, ¿verdad? Pero que ellos no lo vieron recién nacido, sino que los que lo ven recién nacido son los pastores. Ahora, yo les voy a buscar el versículo bíblico de los pastores para que quedemos bien claros, para que vea usted que yo no estoy hablando mentira. Entonces, hermanos, como yo les dije, en el versículo bíblico, o sea, en Lucas, el capítulo 2 y el versículo 15 y 20, ¿verdad? En el 15 y 20, en Lucas, estamos hablando de Lucas, yo que lo que les estaba leyendo era Mateo, dice así: habían pastores en aquella región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, se queda de noche. La misma palabra nos da puntos clave de lo que estaba sucediendo allí. Estos pastores estaban, imagínense todavía, y era noche, y ellos estaban con su rebaño. Y un ángel del Señor se presentó ante ellos. Ellos estaban allí con su oveja y eso. Y entonces dice que llegó un ángel del Señor, se presentó ante ellos, y la gloria del Señor los rodeó de un gran resplandor, y temieron con gran temor. Dice que les dio miedo. Wow, ¿qué es lo que está sucediendo, no? Pero el ángel les dijo: no teman, porque he aquí les vengo a dar buenas noticias, buenas nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto les servirá de señal: hallarán al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. ¿Ya? Entonces vemos que estos pastores, o sea, también el padre quería testigos de que ese niño había nacido. Y en cuanto él nace, y estaban esos pastores cerca de por allí, y entonces ellos estaban todavía de noche pastoreando sus ovejas. Imagínense lo que significa que estaban allá afuera y no podían, no podía ser diciembre, que es bien helado, que está cayendo nieve. Y entonces aquí vemos cómo, ¿verdad? Un ángel de Dios, dice, se presentó delante de ellos y les vino a decir que les había nacido un Salvador. Vengan, les dijo, ha nacido. Pero ellos se asustaron cuando vieron aquella iluminación de ese ángel. Pero el ángel les dijo: no teman, porque yo les traigo, lo que vengo yo a hacer es darle buenas noticias, que serán para todo un pueblo, ¿ya? Que hoy en la ciudad de David, o sea, que es en Judea, allá en Israel, les ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor.
Y entonces, y todavía aquí dice el ángel, y esto les servirá de señal, hallarán al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Esto está en Lucas, el capítulo 2, los versículos 15 al 20. Entonces vemos que el anuncio de los ángeles a los pastores, aquí también está, aconteció que cuando los ángeles se fueron de ellos, que ya los ángeles que habían llegado a darles las noticias, los pastores se decían unos a otros, pasemos ahora mismo hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha dado a conocer. O sea que ya los ángeles pues se fueron para el cielo, ¿no? Entonces los pastores entre ellos mismos dicen, ¿qué hacemos? Pues vamos a ver a ese niño, vamos a ver este acontecimiento. ¿Ah? Vamos a ver, dice, lo que el Señor nos ha dado a conocer. O sea, lo que los ángeles le vinieron a contar ya. Y entonces dice la palabra, fueron deprisa y hallaron a María y a José. Aquí habla que estaba María y estaba José. Y cuando llegan los sabios a buscar al niño, solo habla que estaba María y el niño, pero no habla que José estaba. La palabra no lo dice, pero aquí sí dice que estaban los tres. Pero cuando ya llegan ellos allá donde ya el niño, a la casa donde vivía María, solo dice, y estaba María y el niño. Cuando le dan los regalos, quizás José andaba haciendo algo, estaba trabajando, yo qué sé, ¿no? Lo que significa que al no estar José cuidando a aquella mujer que viene de tener un hijo, ya no era un bebito que acababa de nacer como lo ponen en los nacimientos, y lo que es lo que la gente piensa en su cabeza, que viene de nacer y todas esas son mentiras. Son bien bonitas contadas, pero son mentiras. Sino que vemos de que aquí sí estaba María, porque la palabra lo dice, sí estaba María y José, porque aquí lo dice, y fueron deprisa y hallaron, dice, a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Aquí sí lo encuentran. Mire que ninguna palabra que esté escrita en la Biblia está de más. Todo está bien específico y por algo lo especifica. Y encontraron a María, a José y al niño. Y allá en el otro. Y encontraron a María y al niño. Nos está diciendo que el niñito ya no era un bebé que nació el 25. ¿Ya? Eso es el paralelo que yo les quiero poner. O sea, para que veamos la diferencia. Entonces dice... Y dice, y al niño acostadito en el pesebre, y lo hallaron. Al verle, dieron a conocer lo que les había sido dicho acerca de este niño. O sea que al mismo tiempo ellos lo miran al niño y claro, evidentemente a los padres que están ahí les dijeron, figúrense que un ángel nos dijo que así, 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 acerca de este niño y por eso venimos. Entonces dice, todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les dijeron. Pero María guardaba todas estas cosas, ella estaba calladita en silencio, o sea, meditándolas en su corazón, o sea, no se volvió loca. Ay, sí, ajá, es que mi hijo, es que yo, no, dice que ella meditaba en su corazón. Pero María guardaba, dice, todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como les había sido dicho. Y esto está en Lucas, en el capítulo 2, los versículos del 15 al 20. Ahí lo puede usted ir a leer para que veamos que sí, la palabra nos describe y nos habla, y por eso nosotros podemos sacar, o sea, conclusiones de lo que es verdad y de lo que es mentira, ¿ya? Entonces aquí vemos claramente que el niño ya no estaba tan chiquito, que el niño no acaba de nacer y que no nació en diciembre debido a estos pastores, no por puro gusto, por eso dice, y ellos van a testificar, no por puro gusto. El Señor escribe y dice que estos ángeles salieron a estos pastores para que veamos que estos pastores no estaban en medio de la nieve, que es el mes de diciembre, sino antes. Que esta celebración vana del 25 de diciembre no es el día que nació el Señor Jesús. Allí quedemos claros con esto. Y también lo podemos ver cuando ya estos sabios llegan.
que no, nada tiene que ver, que el niño está un bebé y que ahí está en ese mismo nacimiento. Ya el niño era un niñito de añito y medio hasta 2 añitos, tal y como Herodes manda matar a los niños. Por eso vamos a leer la matanza de los niños, que siempre está en el capítulo 2 de Mateo, y dice así: matanza de los niños. Por eso es que Dios es sabio. Y después ya nos pone la matanza de los niños para que veamos que el niño ya no está recién nacido y que nunca pudo haber nacido en ese tiempo. Matanza de los niños. Después que partieron ellos, o sea, cuando ya se van los sabios, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José. Le vuelve a aparecer a José en sueño, ¿verdad? Y le dice, vamos a ver. Y le dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Veamos ya aquí, en este pedacito, qué es lo que pasa. Aquí el Señor en sueños le dice a José, tal y como también le anunció cuando María estaba embarazada, que no temiera. Aquí le dice que se levante y que agarre al niño y a su mamá, y que todos ellos, que le den para Egipto. Y le dice, quédate allá hasta que yo te diga. Porque acontecerá, ya Dios lo sabía, que Herodes buscará al niño para matarlo. O sea que Herodes, cuando le dice a los sabios, ay, vayan, indaguen del bebé, o sea, del niño, y cuando sepan de él me dicen, claro, si los sabios hubieran pasado por donde él hubiera encontrado al niño y lo hubiera matado. Pero eso no es lo que vino a hacer el Señor. El diablo quiso por medio de Herodes ya exterminarlo desde que vino al mundo. Pero no puede contra Dios, no puede contra el Eterno. Dios es más sabio que él y fue Dios quien creó al diablo y no el diablo a Dios. Entonces el Señor le avisa a José por medio del ángel y le dice, Herodes va a querer hacer tal y tal cosa. Así que vete, le dice, para Egipto. Y si nosotros vemos, José inmediatamente dice que la misma noche, en cuanto él le avise el ángel, no se espera en la mañana, sino que la misma noche se va para Egipto. Ahora yo les voy a decir algo que con respecto a los regalos, el incienso, la mirra, o sea, el oro, el incienso y la mirra. Dios no hace nada por nada y toda la palabra que está escrita allí tiene un significado. Entonces nosotros vemos que cuando José dice que era un carpintero, que trabajaba de eso, pues él tenía sus herramientas, sus cosas para mantener a su mujer y a su hijo y todo lo demás, ¿no? Para sus comer ellos y todo. Pero cuando Dios le dice, levántate y vete, José hubiera dicho, ay Dios, ¿y pero dónde voy a comer? ¿Qué es lo que voy a hacer? Recordemos que ya una vez Egipto se las había visto duras, con 10 plagas, con esto, con el otro, y no querían saber nada de los hebreos. Porque para ellos no se llamaban israelitas, sino hebreos. Ellos no querían saber nada con ese pueblo que les había hecho tanto daño cuando Dios los sacó con mano, dice, potente de allá de Egipto. Imagínense, pero Dios lo manda para allí. Entonces, ¿cómo tenía que llegar José? Si no tenían la bienvenida este pueblo allá en Egipto. Pero como en ese tiempo ya pues los que estaban eran solo los judíos, pues que estaban compuestos por la tribu de Benjamín y parte de los levitas, no los querían. Pero ¿cómo iba a llegar José? Pues evidentemente que con todos estos regalos que ya Dios todo lo tenía preparado, que le llevaron al niño, pues se los llevó para vivir de eso allá. Porque ¿quién iba a estar esperando allá con comida, mantener al niño y todas las cosas? Que es difícil, mismo nosotros, si mañana agarramos camino para un país que ni siquiera conocemos, que nunca hemos llegado y con las manos, pues nos morimos de hambre. La gente pasa miseria y todo, y eso los que han emigrado lo saben.
Pero Dios todo lo tenía preparado, por eso estos regalos. Y entonces ese día pues salió José y se fue, ¿ve? Con el niño antes que Herodes lo matara. Entonces ahí les explico yo estos regalos para que también le sirvieron al niño. ¿Ya? Porque cuando ya José se viene con el niñito, dice que ya estaba grandecito el niño, no sé cuántos años pasaron, 6, 7 años, no sé cuántos años tuvieron por allá. Entonces, dice aquí, él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto, como yo les decía. Él no esperó. Ay, no, bueno, pues sigamos durmiendo y mañana en la mañanita me voy. No, inmediatamente despertó, dice, tomó en la misma noche, porque se tomó de noche el niño y su madre y se fueron para Egipto. Le dieron camino a esa hora. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. ¿Ya? Allá, o sea, si nosotros vamos leyéndola, o sea, como lo que le llaman, pues el Viejo Testamento, ahí vemos como todo ya el Padre lo tenía preparado, todo ya lo iba preparando. Por eso dice, como dijo el profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. De ahí lo llamó al Señor. Y mire cómo es la vida, ¿no? Que este pueblo judío que hoy existe y que en ese tiempo existía, no pudieron ver todas estas señales. Y esto que leían esa palabra, lo que tenían ellos, el Viejo Testamento, lo leían, pero era tanta la ceguera espiritual que tenían que no miraban las profecías. ¿Ah? Dice, de Egipto llamé a mi hijo. Vamos a ver más adelante. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los sabios, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños. Pero escuchemos de qué edad. A todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que habían adquirido de los sabios. O sea, más o menos él sacó una cuenta desde cuándo los sabios habían salido desde su tierra y todo. Entonces él dijo, maten a los niños menores de 2 añitos. O sea, lo que significa que Jesús no estaba tiernito, ¿verdad? Sino que ya, porque hasta 2 años, o sea, que podía tener el niño cuando estos llegaron entre 1 año, año y medio, 2 añitos, ¿no? Entonces dice, entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo, mira, aquí ya ya le da nombre al profeta, cuando se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos, y no quiso ser consolada porque perecieron. Aquí cuando pues ya Herodes manda, dice que matan a todos los niños, pues quieren acabar, y siempre el diablo ha querido acabar con este pueblo, como sea. Entonces el diablo, que el Señor le reprenda, también sabe que todas las tribus perdidas de la casa de Israel están desperdigadas por toda la tierra y de una y otra manera las quiere corromper y exterminarlas. Que no vengan de regreso a la casa, que no vengan de nuevo al rebaño que un día dejaron. Y entonces por eso nos sigue engañando, que con la Navidad, que sí, que los Reyes Magos, que no sé qué, que no sé cuánto, ¿verdad? Y dice después, el versículo 19, pero después de muerto Herodes, mira aquí que un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, ya cuando este hombre se muere, pero no dice cuánto tiempo más vivió, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel. Ya, o sea, que se regrese a la tierra de Israel de nuevo. Porque le dice, han muerto los que procuraban la muerte del niño. O sea, ya toda esa gente, esa generación que querían matar al rey de los judíos,
aunque no les guste, pero era el rey y es el rey de los judíos, aunque a ellos no les guste, ¿verdad? Porque hasta hoy, para ellos ni siquiera lo conocen, no saben ni siquiera quién es. Ellos están esperando a un Mesías diferente, pero ya el Mesías tuvo y no lo supieron reconocer. Entonces dice, entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea, Arquelao, en lugar de Herodes, su padre, o sea que era el hijo de Herodes, que también era malo, y me imagino que cuando Herodes hizo eso, él también sabía de ese niño. Y si hubiera tenido la oportunidad de hacerle mal al niño, también se lo hubiera hecho. Entonces dice que, pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre tuvo temor de ir allá. O sea, José dijo, no, mejor en vez de irme allí, que es más cerca, pues voy a darle para otro ladito. Pero mire que cuando él se va para otro ladito, también se cumple una profecía que dijo de que iba a ser nazareo, que venía de Nazaret el niño, porque para allí le da a José. Veamos. Tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueño, se fue a la región de Galilea. ¿Ya? Entonces vemos de que sigue siendo, siempre José sigue siendo guiado por ángel y dice, sí, siendo guiado, dice, en sueño, siempre en sueño. O sea que el Señor siempre en sueño le mandaba a los ángeles para que le revelaran. En sueño, dice, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llamaba Nazaret. Entonces se fue para allá porque pues los ángeles vinieron y le dijeron, vete para allá, para que así el niño esté más seguro, pues que crezca más en seguridad, porque allí ya creció Jesús hasta los 30 años ya. Vivió mucho tiempo ahí en Nazaret. Y ya después cuando él empezó su tiempo ya de predicación y todo eso, pues entonces él ya estuvo pues por varios lados, pero él estuvo allí pues me imagino yo como hasta los 30 años. Entonces dice aquí, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Y es cierto, esto también está en la palabra, ya en el Viejo Testamento, que dice que él se iba a llamar Nazareno, ¿ves? Para que se llamara, por eso le decían a él Jesús de Nazaret, porque él vivió toda su vida allá, después que vino de Egipto, en Nazaret. ¿Ya? Entonces, aquí hemos visto cómo el Señor, pues claramente, y con la palabra, con la Biblia, yo se los vengo de demostrar que no había ningún niñito, que lo que significa que cuando nosotros todas estas comparaciones las agarramos, vemos que él no es nacido en el mes de diciembre. Porque, hermanos, el mes de diciembre ya es súper helado, ya cae nieve. Desde noviembre, a mediados de noviembre, a veces empieza ya a caer la nieve. Entonces ya es imposible andar pastoreando ovejas abajo de 0 grados, ¿no? Es muy frío, para estar afuera, ellos pues ya se meten en sus cuevas con sus animales, ahí les dan de comer. Ya no hay, es porque no hay ningún pasto afuera, todo está seco, todo está bajo nieve. ¿Ves? Ese es el problema. Aunque usted aguante frío, pero los animales, ¿qué es lo que van a comer ahí si todo está tapado de nieve? Y a veces neva, cae agua y todo eso se endurece como una piedra. ¿Ya? Entonces es imposible que ellos estuvieran en el mes de diciembre afuera y que entonces que en ese tiempo los niños nacieran. El niño Dios, pues, o sea, Dios, el Señor, naciera en ese tiempo ya que estaban estos pastores aún afuera. ¿Ya? Bueno, entonces, hermanos, hasta allí voy a quedar con la segunda parte y ya regreso con la tercera parte de este tema.